Buscar alumno que muestre su fotografía, nombre, matrícula, CURP, calificaciones, promedio y su gráfica correspondiente. En Excel. Como primer paso vamos a abrir Excel, una hoja nueva y vamos a diseñar el formato de la boleta del alumno, con los datos correspondientes como nombre, fotografía, matrícula, CURP, semestre, grupo y sus calificaciones correspondientes al primer, segundo y tercer periodo y que éste pueda generar su promedio y promedio final. Una vez terminado el formato podemos agregarle un poco de color. Posteriormente a la hoja le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner formato boleta. A continuación insertamos una nueva hoja donde vamos a crear la base de datos de los alumnos, la cual debe de contener los datos que utilizamos en el formato de la boleta, como nombre, CURP, semestre, matrícula, grupo y las calificaciones correspondientes al primer, segundo y tercer periodo. Una vez escritos los encabezados para las calificaciones del primer periodo, los podemos copiar y pegar 2 veces, para que correspondan al segundo y tercer periodo. También vamos a insertar un encabezado para el código de la imagen y la imagen. Y procedemos a darle formato a la tabla. Una vez terminada la tabla, vamos a llenarla, de acuerdo a los datos que nos solicitan. Escribimos la matrícula, el nombre, CURP, grado, grupo y las calificaciones correspondientes a las materias del primero, segundo y tercer periodo de cada uno de los alumnos. Para este ejemplo utilizaremos solo 6. En la columna de código de imagen añadimos 1. Este puede ser ALU-A, ALU-B, ALU-C y así con cada una de las imágenes. Y en la columna de imagen insertamos la fotografía del alumno. Para este ejemplo se utilizaron imágenes de Google sin derechos de autor. Una vez que ya llenamos toda nuestra tabla, esta hoja la llamaremos base de datos. De aquí es donde vamos a obtener los datos para llenar el formato de la boleta. A continuación vamos a crear una copia del formato boleta. Nos vamos a la hoja boleta, botón derecho, mover o copiar, damos clic en mover al final, crear una copia y aceptar. Le vamos a cambiar el nombre a búsqueda. Aquí es donde vamos a realizar la búsqueda del alumno. A continuación nos vamos en la fila 2, botón derecho, clic en insertar para añadir filas. Vamos a realizar este proceso 2 veces. Vamos a combinar las celdas de la B2 hasta la F2. Y escribimos el texto de buscar alumno. También vamos a combinar las celdas de la G2 hasta la K2. Y le damos formato. A continuación, en el formato de la boleta vamos a escribir el nombre de cada una de las asignaturas. En la columna de suma vamos a realizar la fórmula correspondiente. Colocamos el signo de igual, la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que se van a sumar. Y utilizamos la opción de relleno para realizar la suma en todas las celdas. Nos vamos a la columna de promedio y en la celda correspondiente escribimos igual a promedio y seleccionamos las celdas que se van a promediar. Y utilizamos también la función de relleno para todas las celdas. Para obtener el promedio final, en la celda correspondiente escribimos la fórmula de promedio, seleccionamos el promedio y listo. Para que aparezca el nombre del alumno, lo vamos a realizar con la función buscar V. En la celda correspondiente escribimos el signo de igual y buscamos la función buscar V. Abrimos paréntesis y damos clic donde vamos a escribir la matrícula del alumno. Vamos a colocar una coma. A continuación nos vamos a la hoja de base de datos y seleccionaremos toda la tabla, con excepción de los encabezados. Colocamos una coma y vamos a ubicar en qué columna se encuentra el nombre del alumno. Contamos. Matrícula es columna 1, la columna 2 sería nombre. Entonces colocamos el número 2. Ponemos una coma y escribimos falso, porque requiero que el resultado sea exacto. Y presionamos Enter. Y nos mandará al formato de boleta. Donde dice escribir la matrícula del alumno, escribimos la matrícula y presionamos Enter. En automático debe de aparecer el nombre completo del alumno. Para la matrícula vamos a utilizar la misma función que es buscar V. Abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde se va a escribir la matrícula, colocamos la coma, seleccionamos la tabla donde vamos a obtener los datos,
Escribimos una coma y seleccionamos el número de columna con la que vamos a trabajar. Como es matrícula, elegimos 1 y colocamos falso porque quiero un valor exacto. Realizaremos el mismo proceso con el resto de los datos. Lo único que vamos a cambiar es el número de la columna según corresponda. Podemos escribir la fórmula desde cero o simplemente copiamos y pegamos fórmula y cambiamos la columna correspondiente. Una vez que hayamos terminado de escribir todas las fórmulas, nos vamos a matrícula, escribimos un número de matrícula y damos Enter. En automático nos deben de aparecer todos los datos del alumno, así como los datos personales, el promedio de cada materia y el promedio final. Escribimos otra matrícula y nos deben de aparecer los datos correspondientes al alumno elegido. Para que al momento de elegir la matrícula también se muestre la fotografía del alumno en la boleta, se realiza lo siguiente. Nos ubicamos en la hoja de base de datos y vamos a seleccionar el código de la imagen y la imagen, únicamente los datos, no el encabezado. Nos vamos a la pestaña Fórmulas y vamos a elegir Crear a partir de la selección y clic en Aceptar. Seleccionamos una imagen y presionamos las teclas Control C para copiar. Clic en la hoja de búsqueda y en un espacio en blanco pegamos la imagen. Damos clic para seleccionar la celda donde deberá de aparecer la imagen. Escribimos el signo de igual e insertamos la fórmula de buscar V. Clic donde vamos a escribir la matrícula del alumno. Coma. Nos vamos a la hoja de base de datos y seleccionamos la tabla. Coma. Y vamos a seleccionar la columna correspondiente. En este caso es la número 33, que corresponde al código de la imagen. Escribimos una coma y la palabra falso. Enter para insertar fórmula. Y se nos dirigirá al formato de la boleta. A continuación nos vamos a la pestaña Inicio, seleccionamos la celda donde va a aparecer la fotografía y seleccionamos el color blanco para pintar el texto. Seleccionada la celda donde aparecerá la fotografía, damos clic a Fórmulas y clic en Definir nombre. En nombre escribimos el que nosotros queramos. Para este ejemplo es IMGN2. En la parte donde dice se refiere a, adelante del signo de igual, escribiremos indirecto y colocamos entre paréntesis lo que está a continuación. Clic en Aceptar. Seleccionamos la imagen, escribimos el signo de igual y vamos a escribir IMGN2, que es el nombre que se definió. A la imagen se le creará un marco, lo que indica que el proceso está correcto. Arrastramos la imagen y la colocamos en la celda correspondiente, donde deberá de aparecer la fotografía del alumno. Ajustamos la imagen al tamaño de la celda. Nos vamos al apartado de matrícula y escribimos una. Presionamos Enter y verificamos que los cambios se hagan correctamente. Debe de cambiar la fotografía, datos del alumno, calificaciones y promedios. Borramos matrícula. Para crear una comparación de promedios de 3 alumnos se realiza lo siguiente. Seleccionamos la columna de promedio sin el encabezado. Clic en la pestaña de Insertar y elegimos el gráfico deseado. Ajustamos el tamaño y arrastramos hacia donde deseemos que aparezca. En el apartado de matrícula escribimos la matrícula del alumno y presionamos Enter. En automático muestra la imagen, datos, promedio y gráfica. Solamente le cambiamos el título al gráfico y listo. Al gráfico podemos cambiarle el formato. Para realizar la comparación de 3 alumnos mediante una gráfica, realizaremos el siguiente proceso. Diseñamos el siguiente formato para seleccionar los alumnos y nos muestre la gráfica correspondiente. Una vez que tengamos el formato, seleccionaremos el apartado del primer alumno. Clic en la pestaña Datos y clic en Validación de datos. En Permitir elegimos Lista y en Origen seleccionaremos la columna de matrícula sin el encabezado. Clic en Aceptar. Verificamos que en la celda nos aparezcan las matrículas. Realizamos el mismo procedimiento con el segundo y tercer alumno. Una vez que hayamos terminado, nos vamos a la hoja de base de datos y vamos a crear las columnas de promedio de cada una de las materias.
Se calcula el promedio. Reducimos los decimales a 1. Podemos utilizar el relleno para realizar más rápido el proceso. Estos pasos se realizarán con el resto de las materias para calcular su promedio. Ya que tengamos todos los promedios, nos vamos a la hoja donde se va a realizar la comparación de alumnos. Y vamos a escribir alumno 1, alumno 2 y alumno 3. En la celda que está a un lado de alumno 1 vamos a escribir la fórmula igual a buscar V. Damos clic en la celda donde va a aparecer la matrícula del primer alumno. Colocamos una coma y seleccionamos toda la tabla de la base de datos. Colocamos una coma, colocamos el número 2 que pertenece a la columna de nombre, coma y escribimos falso. Presionamos Enter. Y aplicamos la función de relleno para el alumno 2 y 3. En la celda siguiente del alumno 1 escribimos la misma fórmula, pero seleccionaremos la columna del promedio de la primera materia. Aplicamos el relleno. Esto se realizará con el resto de las materias. Podemos copiar la fórmula y cambiar únicamente el número de la columna. Una vez que hayamos finalizado, seleccionamos la matrícula del primer alumno y nos debe de aparecer el nombre y el promedio, así con el alumno 2 y 3. Seleccionamos los promedios y reducimos a un decimal. Borramos los datos de las matrículas. Seleccionamos todas las celdas de los promedios, nos vamos al menú Insertar y voy a elegir Gráfico de líneas. Ajustamos el tamaño y colocamos en la posición correcta. Cambiamos el título del gráfico. Seleccionamos los datos del alumno y le cambiamos el color a blanco para que no sean visibles. Elegimos la primera matrícula del primer alumno. Los datos se mostrarán en la gráfica. Elegimos el alumno 2 y el alumno 3 y se habrá hecho la comparación de los 3 alumnos gráficamente. Podemos cambiar los colores y el formato de la gráfica. Damos clic en cambiar fila o columna para que nos aparezcan los nombres de los alumnos. Podemos cambiar de matrículas y se actualizarán los datos de nuestra gráfica.